esta parte de que el género es híbrido puede funcionar, digamos, en contra del propio género en ocasiones, cuando se utiliza, cuando le dan un sentido utilitario al documental, se puede incluso tergiversar en un sentido de propaganda, ¿no? O utilizarlo a modo. Por ejemplo, esta gran documentalista Leni Riefenstahl, cuando utilizó o cuando fue reclutada, ¿no? Por el gobierno alemán de Hitler, tal cual, Sí. Pues pasa de ser la gran documentalista a ser la gran propagandista, ¿no? Claro, por eso yo sí creo que el documental es un género y a la vez tiene muchos subgéneros, que puede venir desde la temática, o sea, desde que si hacemos falso documental o se pasa por realismo o va de crímenes o va de naturaleza y es de que la pantera se come la gacela o bla, 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 o también puede ser en el cómo está hecho, en el sentido de, Claro. como les decía antes, ¿no? Si es expositivo y es como Michael Moore decía, como pura entrevista, pura entrevista, pura entrevista, para la final mostrar un punto de vista como si la educación es mejor en Finlandia que en Estados Unidos. O sea, sí tiene... Te damos la bienvenida a Cine Fogata. Nosotros somos David, Juli, Manuel y Cris. un espacio tuyo en donde encontrarás los datos más interesantes del cine. Recomendaciones, experiencias, reflexiones Y análisis, ¿por qué no? una charla entre amigos alrededor de la calidez de una fogata. Así que prepara tu café, los bombones y únete con nosotros a la conversación. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Corte y queda. Nosotros somos Cine Fogata. Somos un podcast de gente que le gusta mucho hablar de cine. Tenemos a Cris Romero, un gran académico amante de películas raras. Tenemos a Manu, tenemos a Manu también del lado de la academia, que tiene también varios podcasts. A Juli, una excelente productora, del lado de la realización, y en su esquina su servilleta, también director, proveedor de servicios cinematográficos. Y nada, nosotros nos juntamos a hablar de cine y hoy les vamos a hablar un poco de lo que son los documentales. Los documentales, es interesante para mí que es básicamente el primer género cinematográfico, ¿no? Los documentales, podría decir. O sea, se inventó este aparato, el cinematógrafo, bueno, hay una discusión ahí sobre quién lo inventó, pero la versión famosa es que fueron los Lumière. Y lo primero que grababan los Lumière eran, al parecer, pequeñas, le llamaban vistas, ¿no? Entonces, grababan una calle en París, grababan la llegada del tren, las salidas de los obreros, todas estas cosas que ya menos un poco conocemos, ¿no? Que nada más era con la intención de mostrar cómo servía este invento, como una curiosidad tecnológica, más allá de las posibilidades de lo que puede, de las posibilidades de este invento, de las posibilidades narrativas, de las posibilidades artísticas. Era simplemente mostrar esta curiosidad tecnológica, como en un invento en ferias de curiosidades, ¿no? Y me gustaría abrir eso un poco. También el documental siempre ha tenido como discusiones de cómo defines el documental, ¿no? Si es contar la verdad, si es objetivo, si es subjetivo y no sé qué. Y un fun fact, un dato curioso de incluso las primeras vistas que hacían los Lumières, era que no era tan improvisado como esperamos, sino que incluso, por ejemplo, dicen que la llegada del tren eran actores, no eran familiares de los Lumière posando como para que se vea más atractiva esa imagen, así.
Y esto es algo que siempre ha pasado también en el género documental para exponer un punto de vista específico, quizá o no, ya hablaremos, nos clavaremos más adelante sobre eso. Pero bueno, estas son cosas que me interesa mencionar para que nos clavemos un poquito más adelante. Y otro dato curioso más, a los profesores de cine les encanta contar una anécdota sobre la llegada del tren de los Lumière, que cuando la gente fue a ver por primera vez el invento de los Lumière y vieron esta imagen del tren en movimiento llegando, cuentan como que la gente se asustó y cuando venían que el tren se acercaba, la gente en el café literalmente se escondió debajo de las mesas, ¿no? O sintieron un susto muy real. Y todos los estudiantes de cine nos hemos comido como esa historia, como que, wow, no mames, sí es cierto y no sé qué. Y hay muchos que lo defienden y dicen que sí es cierto, pero hay un ensayo, disculpen, no me acuerdo el nombre, soy pésimo para acordarme de nombres, pero bueno, hay un ensayo, existe un ensayo. Sí, sí es el que estoy pensando, es de Gorky, ¿no? O me estoy Sí, creo que es sí, de Gorky, ¿no? el, Sobre el cine, ¿no? hay un testimonio de Gorky, ese no es un ensayo, más bien es un testimonio de Gorky que habla sobre esto, ¿no? Habla sobre él yendo a la feria a ver el invento, o sea, tal cual, y es como si escribiera en su diario, ¿no? Pero Gorky es un escritor muy que se toma licencias poéticas que te hacen sentir mucho lo que está pasando, ¿no? Y a veces justo de eso habla el ensayo que te digo, es de un alemán, creo, o de un suizo, no me acuerdo bien, que dice que es un mito esto de que la gente se escondió debajo de las mesas porque se asustaron. Decía que es muy difícil de creer porque la angulación desde la que venía el tren y todo eso en verdad no parecía que se iba a salir y que la verdadera, o sea, y que el mito en verdad nace en el escrito, en el testimonio de Gorky, porque Gorky sí dice en una parte, parece que el tren fuera a salir de la pantalla y nos fuera a aplastar a todos y dejar hecho polvo y cenizas. Sí dice esto Gorky, pero esa es la licencia poética que se toma, o sea, es más como una descripción muy vívida de lo que a él le parece subjetivamente, o por lo menos así lo dice el ensayista, y que la gente, los profesores, todo esto, agarraron esta historia, este pedazo de Gorky y lo cuentan como una realidad, como esto está del lado de la verdad, no de la ficción. Y todos los estudiantes de cine dicen, no, sí, y cuando esto pasó todos se escondían y no se sabe en realidad, o sea, es una discusión. La gente sí se agachó. Yo sé que sí se chocó un tren en una estación de metro en París, me parece, o algo así, y quizás se mezclaron las historias, pero hay una historia interesante por ahí viajando en internet, cuando uno se clava leyendo hasta las 3 de la mañana huevadas, de búsqueda en búsqueda. Pero me parece interesante esto porque justo postula otra nueva vez la mente. Algo muy interesante del documental es la construcción de la realidad, ¿no? No es la construcción de la ficción, sino la construcción de la realidad, que sigue siendo una construcción al fin y al cabo. Incluso desde las primeras vistas de los Lumière, y es interesante que quizás una ficción se convierta en un relato más del lado de la realidad, si es que sí fue una ficción, así como que podemos tergiversar eso. Nada, eso me interesaba partir desde ahí y ya. Le cedo la palabra. Juli, por favor. ¿A mí me ceden la palabra? Sí, claro, yo acabo de decidirlo. Y tengo que responder, ¿es el documental un género o alberga muchos géneros? La primera pregunta, ¿no? Yo creo que el documental es un género, pero a su vez hay diferentes tipos de documentales. Particularmente a mí es un género que me atrae mucho. He visto, o sea, soy muy diversa en los documentales.
No puedo decir, ay no, solamente veo documentales de tal estilo, ¿no? De estilo observacional, si se quiere, ¿no? O solamente veo documentales de denuncia, o solamente veo documentales de X problemática social. No, la verdad es que veo desde cómo se murió Brittany Murphy, que es muy heavy igual eso, hasta, o sea, en serio lo digo, es muy bueno ese documental igual, ¿eh? O sea, desde ese tipo de documentales, desde la muerte de Brittany Murphy, hasta he pasado por documentales de la industria capitalista, del capitalismo, de la industria de consumo. Me gustan mucho los documentales de moda, de los por ahí auges de X marcas, de los, no las voy a nombrar porque claramente no nos están patrocinando, marcas, tipo X marcas de los 90s, y me interesa mucho como todas esas, o sea, en sí es un género que me interesa mucho. También me gustan mucho los documentales de crímenes, me gusta mucho, ¿no? Y todas esas investigaciones que se van haciendo, con testimonios. A mí lo que más me llama la atención a verlos y lo que más me invitan a interesarme en ellos, y digo, soy muy diversa, veo todos, hasta los de denuncia incluso también, veo todo tipo de documentales, es su cuota de realismo, o sea, su cuota de realidad de esto sucedió, ¿no? Y eso es a mí lo que me llama a verlo. No sé, quizás haya ahí una gota de morbo, puede ser, pero lo que me llama a verlos es como, sí, es esa investigación también como decir, qué sé yo, es como agarrar un libro de historia, ¿no? Ver un documental, y me refiero a todo tipo de documentales, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, muchos documentales, y en ese sentido soy muy diversa, también incluso políticos veo muchos, por eso mismo, porque me gusta eso, me gusta esa cuota de realismo, de realidad, de esto pasó, esto sucedió, y obviamente hay falsos documentales, por supuesto, pero me gusta mucho, es como sí, el estilo más bien tipo enciclopedia, ¿no? Ok. ¿Tú qué piensas, Chris? O bueno, ¿de qué géneros o subgéneros de documentales te gustan a ti específicamente? Sí. Bueno, yo siento que, bueno, el documental sí es un género, obviamente, narrativo, cinematográfico, pero también creo que no nada más es eso, o sea, es un género, antes que nada, creo, periodístico, ¿no? Bueno, desde mi percepción, me parece que el documental inicia en el periodismo y me parece que los grandes documentalistas del mundo, en realidad, la mayoría de ellos, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero creo que la mayoría de ellos inician siendo grandes fotógrafos. Y me parece que esa virtud de querer documentar desde la lente en la fotografía, los lleva después por el camino, el territorio de querer documentar en video, ¿no? Y respondiendo a la pregunta, ¿no?, del día de hoy, de si es un género, me parece que sí, obvio, sí es un género narrativo porque cuenta, pero también siento que eh, su importancia radica en el estilo del género con el que se puede, digamos, empatar. A lo mejor no necesariamente tiene que albergar un género dentro de sí. Tenemos todo National Geographic, por ejemplo, ¿no? Que ya es un estilo muy particular, ¿no? De narrar documental. Pero pues tenemos, o sea, desde Siga Bertov, ¿no? O los documentales de Herzog. No sé, siento que todos estos
personajes en realidad eran periodistas, ¿no? Eran periodistas que querían documentar la realidad y de ese modo pues hacían una construcción que me gustó mucho como lo dijiste, ¿no, David? De construir la realidad, ¿no? Me parece que eso es el documental, una forma de construcción de la realidad, más allá de la evidencia, ¿no? Más allá de evidenciar la realidad, creo que se está construyendo y no significa que se esté manipulando. Creo que cuando se construye la realidad a través de una óptica, específicamente la cinematográfica, creo que hay un interés de generar estilo, ¿no? Y en ese interés de generar estilo, pues radica toda pues la escuela cinematográfica, ¿no? Todos los atributos y todas las técnicas. Y entonces me parece que sí, o sea, el género documental es inmenso porque coquetea con la ficción y a su vez la ficción se nutre mucho del documental para generar también sus propias ficciones y y coquetea con el género del periodismo porque sigue siendo una forma de consulta, ¿no? En México hubo una temporada que el documental estaba muy vinculado no con lo académico, pero sí con esta idea de consultar documentales, era consultar una fuente, pues digamos, más formal, ¿no? Para el estudio, para el aprendizaje. Entonces, me parece que no se puede desvincular todo eso y obviamente sabemos que ha aparecido esta nueva forma de género documental, falso documental. Sin embargo, creo que en el falso documental también hay cierta verdad, porque no desenmascara algo, pero creo que nutre a la conversación y me parece que esa es la parte importante del documental, nutrir conversación y pues ya. Ahorita sacaremos igual otros datos. Manu, ¿tú qué dices? Yo qué digo, es que, híjole, se me ocurren muchas cosas porque, otra vez, no, como decía Chris cuando estábamos grabando de manera presencial en las bonitas instalaciones de Filmharmonic, gracias por prestarnos las instalaciones, esperemos regresar pronto, pero me acuerdo que una de esas, Chris, mencionábamos esta cosa de que no es que cuando tú tomes una cámara, o sea, yo sé que hay una pretensión de la realidad, pero el hecho de que tú decidas encuadrar algo, ya estás construyendo otra cosa, que aunque pretenda ser mimética como el documental, la realidad es que no lo es, ¿no? O sea, creo que preguntarnos por el documental es realmente preguntarnos de fondo en la cosa de ¿qué es lo que estás filmando? Y no es la realidad, sino que es una narración de la realidad, ¿no? Claro, hay una plataforma, si quieres, de aquello que pretende ser real, pero estás construyendo otra cosa, ¿no? Que eso es un poco lo que decía Giga Vertov, ¿no? Ese gran cineasta soviético, que la idea, es que pues aparte me dan en mi mero mole, porque el cine soviético es de mis áreas de especialidad, ¿no? Entonces, Vertov decía que la forma de llevarla a la revolución, ¿no? Recordemos que estamos en los 20, ¿no? Pasandito lo de la revolución soviética, es llevar la revolución a todos los confines de lo que ahora era la Unión Soviética por medio del documental, con una serie de documentales que se llamaban los Culture Films, ¿no? Que fueron mandados a hacer hasta por el Ministerio de Cultura y de Educación de la Unión Soviética. Entonces era una cosa de adoctrinamiento, pero una cosa de educación y vamos a conocer cómo vive toda la gente de la Unión Soviética, porque si tú vives en Moscú, sepa la madre cómo la gente vive en Kamchatka, en Chubassia, en Bashkortostán y todos esos pueblos que neta están más cerca de China que de Moscú, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que Giga Vertov con esos Culture Films en realidad no está haciendo o sea, sí, pero no, porque estás escenificando y le está pagando a gente que no son actores reales, o sea, profesionales al menos, pero sí están escenificando cosas porque a Vertov le interesaba mostrar ciertas cosas en particular. O podemos pensar en este documental que todo el mundo piensa, este es el primero de la historia, Nanook, el esquimal.
muchos años después se demostró que el documentalista escenificó cosas con Nanook y que Nanook no ni siquiera vivía en un iglú. Y en el documental del 22 sí se muestra a Nanook viviendo en un esquimal, ¿no? O sea, ahí hay una cosa de quiero mostrar algo que se está pasando por realidad. Entonces, no podemos presumir que el documental, aunque tenga pretensión de pasar por realidad, no puede serlo. ¿Por qué? Porque simplemente cuando tú eliges encuadrar tu cámara y mostrar algo y no mostrar otra cosa, ahí hay una decisión ficcional y editorial, ¿no? O sea, ahí estás construyendo tu encuadre y estás construyendo un mundo aparte. Porque aparte no puedes construirlo, digamos, no tienes un panóptico, una cámara enorme que capte todo el mundo al mismo tiempo. No puedes hacerlo. Entonces, ustedes lo saben, Juli, David, bueno, tú, Chris, que también eres realizador y particularmente con Chris, porque él tiene su festival Lindes Focales, que es micro, son cortos documentales. Entonces, cuando el documentalista dice, yo voy a salir a grabar mi barrio, pues una ni siquiera es como una mirada ajena. O sea, ahí te está vinculando con tu barrio, con tu colonia, lo que sea, y estás eligiendo qué hacer. ¿Cómo hacer la toma? ¿Cómo encuadrar? O le dices a tu cuate, oye, güey, camina de aquí para allá. O inclusive aunque le digas, te voy a seguir, no es que el carnal en cuestión ya vaya a tomar su vida común y corriente, porque tiene un equipo de producción al lado, ¿no? Grabándolo, ¿no? Entonces, tal vez hasta, no sé, va a comer a un restaurante cuando normalmente comen los tacos en la esquina, o yo qué voy a saber, ¿no? Entonces, hay que pensar el documental no como una construcción, no, de la realidad, bueno, sí de la realidad, pero más bien como un género que tiene sus reglas, tiene sus expectativas y que narrativiza o hace narración de lo que filma de una manera muy particular, como lo hacen las películas de terror o cualquier otra cosa, ¿no? Ya para cerrar mi chaqueta mental durísima, justo ahorita que fue el FICUNAM, vi una película que me encantó, que es mitad, bueno, yo lo digo que es mitad entre documental y videoarte, que se llama Todo documento de civilización. Siguiendo esta cita de Benjamin, ¿no? De todo documento de civilización es un documento de barbarie. Es una gran película, se la recomiendo mucho, de una directora argentina que se apellida Mansur. Muy buena, que habla sobre el asesinato de un chico en 2011, de un adolescente, a manos de la policía, en un partido que es una demarcación geográfica allá en Buenos Aires, que se llama La Matanza. O sea, imagínense, ¿no? En La ¿Cómo Matanza, se llama? todo documento de civilización. Por ahí, otro comercial, en una página que se llama Intervención y Coyuntura, tengo un análisis que se llama, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero búsquenlo, Juan Manuel Díaz de la Torre, Intervención y Coyuntura, todo documento de civilización, y es una gran película, y es una cruza entre documental y cine de arte, y videoarte, ¿no? Porque prescinde de una narración y más bien es una secuencialidad de imágenes. Hay una narración por la mamá de la víctima que nos cuenta un poco quién era su hijo, pero es brutal, me parece un déjense documental, una gran película acerca, ¿no? Y se los recomiendo muchísimo. Pues estuve en FICUNAM hace, ¿cuánto pasó? Unos meses, ¿no? Pero bueno, ya me canto. Sí, está mucho, siempre lleva ya, o sea, el pensar en el documental, el pensar en la verdad de por sí siempre lleva a esa discusión, ¿no? ¿Qué tan verdad es la verdad? Y eso ya sabemos que nos lleva por el hoyo negro del movimiento filosófico, que ahorita se me fue más bien, que dice que todo es una construcción a la final, y si todo es una construcción, hasta el yo, ¿no? Ruso originalmente, de hecho. Hasta el yo, entonces, obviamente, si yo soy una construcción de la realidad, desde ahí parte que no, imposible, ¿no? Todos son, pero bueno, o sea, obviamente hay una cuota de realidad, ¿no? O sea, hay una diferenciación más allá de las chaquetas mentales que todos nos hagamos, y creo que todos estamos de acuerdo en el hecho de es imposible ser objetivo, o bueno, yo creo que la mayoría piensa en bueno, no sé si la mayoría, pero muchos piensan ya
una gran cantidad de gente piensa que es imposible ser objetivo y que incluso cada uno es 1000 versiones dependiendo de con quién esté, dependiendo del contexto en el cual esté. Y obviamente si el documental es una extensión de eso, es una manifestación de eso, pues es una mini subjetividad, ¿no? Es una mini, sí, es una mini subjetividad de un mundo cultural que si tú presentas a un personaje interactuando con su cultura, o sea, si tú decís lo que tú decías, Manu, depende mucho de cómo eliges poner la cámara, ¿no? Entonces, digamos que yo voy a contar la historia de Alberto, y si yo decido poner la cámara de Alberto en una cena familiar, vamos a ver a un Alberto en un contexto familiar que va a contar un documental y un Alberto. Si yo le pongo a la cámara de Alberto en su contexto de trabajo, va a contar la historia de otro Alberto y otro comportamiento. Y si pongo la cámara de Alberto haciéndose una chaqueta mental, va a ser otro Alberto, ¿no? O sea, y así, y eso... Iba a ser otro género también. Claro, va a ser género también. Entonces, sí, definitivamente, por eso yo sí creo que el documental es un género y a la vez tiene muchos subgéneros. Incluso el falso documental, ¿no? Viene siendo un subgénero que puede venir desde la temática, o sea, desde que si hacemos falso documental o se pasa por realismo o va de crímenes o va de naturaleza y es de que la pantera se come la gacela o bla, bla, bla. O también puede ser en el cómo está hecho, en el sentido de, claro, como les decía antes, ¿no? Si es expositivo y es como Michael Moore decía, como pura entrevista, pura entrevista, pura entrevista, para la final mostrar un punto de vista como si la educación es mejor en Finlandia que en Estados Unidos. O sea, sí tiene a la final es, tiene una agenda, o si es reflexivo y no hay ni una palabra en el documental y solo te muestra imágenes, pero no te muestra cualquier imagen. Que eso es lo interesante, perdón, que estaban hablando de Bertov, y yo no me acuerdo tanto, pero si mal no me acuerdo, y corríjame si estoy equivocado, el hombre de la cámara justo pretendía mostrar como que siento que es el deseo, digamos, el deseo más top de todos los documentales, o sea, de cómo llego al ojo del huracán, es cómo logro mostrar la realidad menos adulterada posible, ¿no? Es que, o sea, con Bertov y sobre todo con el hombre de la cámara, lo que es un trip muy particular, porque Bertov sí está pensando que la cámara es un instrumento de la revolución. O sea, ese güey sí dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer la revolución bolchevique con la cámara, por medio del cine, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y él te dice que la película es otra cosa diferente a la realidad, no es como el producto de la revolución, etcétera. Pero al mismo tiempo, y esto está bien interesante, dice, es que la cámara se vuelve como una prótesis del ser humano, ¿no? Es como un ojo que aumenta la capacidad del ser humano. Entonces, más allá de encontrar una realidad, es como encontrar la esencia de las cosas, ¿no? Lo que sea que entienda ese güey o cualquier persona con eso, ¿no? Entonces, ya la fin. ¿Perdón? Y se vuelve, lo cual es muy interesante, esto que dices me lleva a una cosita que incluso el cine experimental, según cierta gente, puede entrar como medio documental, lo cual es rarísimo, porque el hombre de la cámara tiene muchas cosas en este deseo por mostrar la subjetividad o el superojo, tiene mucho coqueteo, mucho contacto con el cine experimental. Y por ahí hay otra cuestión que se llama Ballet Mécanique, no me acuerdo de quién es los autores, que también lo postean como algo que puede estar dentro del documental, pero es súper experimental, ¿no? Y entonces también puede llevarlo a qué tanto lo experimental es una visión subjetiva de la realidad poética, si quieres, una manifestación poética de alguien, como incluso un retrato, podrías decirlo. Pues estoy haciendo un retrato, pero puedo mostrar no sé, cualquier cosa así, que sea adulterada quizás a través de efectos o como hacía Bertov manipulando la velocidad, pero ya te lleva también hacia el terreno de lo experimental, mucho el documental, así. Entonces, también está bien loco. Sí, pues lo que justo te decía, lo que hace Mansur, ¿no? Esta directora con todo documento de civilización,
justamente está manipulando la transparencia de las imágenes y la superposición de esas imágenes para jugar un poco como quién es este chico que es la víctima asesinada por los policías en el Partido de la Matanza, ¿no? En Buenos Aires, ¿no? En la zona del Gran Buenos Aires. Y juega mucho con estas transparencias. Tiene un momento de verdad bellísimo cuando hay una manifestación liderada por la mamá de este chico, que ahora es una persona, una activista, lideresa de los desaparecidos en democracia, ¿no? Que es una de las grandes deudas en Argentina. Pues ella está liderando la manifestación y ella está tomando, la cámara está emplazada desde una peluquería, y la peluquería tiene una vidriería, ¿no? Tiene un ventanal grande, y entonces en el plano se ve que a un chico le están están cortándole el cabello, y en el fondo, a través del vidrio, está pasando la manifestación, pero te traslapan las imágenes, ¿no? Porque hay un reflejo, porque hay un vidrio, está la manifestación de fondo y está también el reflejo del chico que le están cortando el pelo. Entonces es una cosa que me parece brutal, que técnicamente tenga el ojo para decir, voy a mostrar este tema, pero digamos, con esta belleza por medio de las transparencias. Justo creo que es eso, esta cosa de que ya llega al cinearte, al videoarte o al cine de arte, que también me parece que es otro género con sus propias convenciones, y medio con el documental, que al final, pues creo que el documental, o sea, vaya, ningún género es puro, todo género es híbrido, todo género tiene sus mezclas. Lo que pasa es qué tantos tintes tiene, ¿no? O sea, o qué tanto se vuelve independiente un género de otro. En algún momento el género, el western era el subgénero de aventuras de vaqueros. Llegó un punto en donde se independiza y ya absorbe otras cosas, ¿no? O en ese punto también, Manu, perdón, estoy cambiando el nombre. Sí, es parte de la construcción de la realidad. Es otro género. Manu, también esta parte de que el género es híbrido puede funcionar, digamos, en contra del propio género en ocasiones, cuando se utiliza, cuando le dan un sentido utilitario al documental, se puede incluso tergiversar en un sentido de propaganda, ¿no? O utilizarlo a modo. Por ejemplo, esta gran documentalista Leni Riefenstahl, cuando utilizó o cuando fue reclutada, ¿no? Por el gobierno alemán de Hitler, tal cual, sí. Pues pasa de ser la gran documentalista a ser la gran propagandista, ¿no? Claro, completamente. Y entonces, de hecho, incluso Jen Epstein escribe un libro, no a propósito de este ejemplo, claro, pero sí yo hago esta referencia, el texto que escribe se llama El cine del diablo, ¿no? Y en el cine del diablo es precisamente de que cómo se utiliza el cine para manipular la realidad de tal modo que se pueda usar en contra de ciertas ideologías o de ciertos aspectos sociales, ¿no? Entonces, o sea, el documental me parece que es tan grande que le da cabida a todas estas posibilidades que no necesariamente siempre son tan favorables, ¿no? Claro, claro. Que al final todo cine y todo arte es político, en realidad, ¿no? Defiende una forma claro, sí, del mundo, de acomodar las cosas. Pero bueno, antes de que nos debrayemos más, Julie, ¿a ti te ha tocado alguna vez producir algún documental? ¿O alguna docuserie? Porque también ya están muy de moda, ¿no? Las docuseries, las documiniseries. O sea, sí me tocó un documental de un buzo apneísta que documentamos. Él rompió un récord Guinness, literal. ¿Fue el mexicano el pelón? Sí, Alex Lemus se llama, Alejandro Lemus. Claro. Ajá. Entrando en un cenote y saliendo en otro, literal. O sea, Cueva rompió un récord Guinness. Y ese, bueno, o sea, lo que hicimos fue seguir, o sea, en realidad todo su entrenamiento y bueno, y un poco también su historia de cómo llegó a ser buzo y el apnea, ¿no?
y ver cómo se entrenaba y cómo vivía, hasta que, bueno, lo seguimos en el trayecto del Guinness. Y estuvo bueno, pero sí debo decir que era real, y que si la adrenalina era real, y que no había nada manipulado en ese momento. Estuvo 3 minutos sin respirar, y sí, entró en un cenote y salió en otro, y sí, es cierto que en ningún momento, o sea, sí rompió el récord y en ningún momento hubo algo extraño ahí que, o sea, fue apnea 100%, y bueno, ahí, digamos que pasaba lo que tenía que pasar, ¿no? Yo te quiero Por interrumpir suerte todo tantito bien. para lanzar esta pregunta, ¿no? A propósito de, ¿no? Entonces, o sea, desde tu ¿Qué se experiencia, necesita para hacer ¿qué documental? se Bueno, yo, necesita? mis cosas, o sea, son muchas, he visto o sea, con muchos amigos, mucha gente hay gente que produce documentales, que se especializa en eso. A mí me gusta más la ficción particularmente. Como documental tengo experiencia esa de Alex Lemus, que igual o sea, fue muy loca porque el entrenamiento de él para romper el récord Guinness fue en Revillagigedo, que es un archipiélago con muchas islas, está en Baja California y queda a 26 horas de la costa de Cabo San Lucas, de Los Cabos. Entonces fuimos todo el crew, que éramos como 15 personas más la tripulación, en un barco. Salimos del puerto de Los Cabos, de Cabo San Lucas, y estuvimos 26 horas viajando en el barco hasta que llegamos a la isla, que era mar abierto, no había nada. O sea, no había nada, estábamos en el medio de la nada. ¿Grabaron el trayecto del barco o hasta que llegaron a la isla? No, hasta que llegamos a la isla. El trayecto no, o sea, fue un día y medio del barco. Cuando llegamos a la isla no había nada, o sea, era mar abierto, y lo único, o sea, bueno, estábamos en el barquito nosotros, conviviendo 24/7, y 15 días fueron, y veía solo la porción de tierra, de las islitas. Y de ahí nos íbamos trasladando, porque es San Benedicto, Isla Socorro, Piedra, hay una que es como muy, muy heavy metal, heavy en todo sentido. No me acuerdo, Piedra, ya se me va a venir. Y o sea, entre isla e isla había como 3 horas, o sea, también, o sea, no es que era al lado. Y estuvo buena esa experiencia, y ahí, bueno, convivimos todos 24/7, grabamos las salidas de buceando. Obviamente yo sé bucear, entonces también, o sea, era muy loco porque era como, o sea, era como controlar un set, era como manejar un set, producir un set en tierra firme, pero abajo del agua. O sea, era muy loco. Y bueno, era, o sea, todo el entrenamiento de él y también un poco su historia, entrevistas y demás, hasta que, bueno, después grabamos en el cenote, que fue en Tulum eso, en lo del récord. Sí, y grabamos, un día rompió el récord y 2 días de prueba, por las dudas. Pero sí estuvo muy intenso. O sea, sí viví La sí adrenalina, lo ¿no? viví, sí lo viví la adrenalina. Hay mucha gente que se dedica 100% a escribir documental, hay escritores de documental que son muy buenos, hay directores de documental que son muy buenos. Siento que es un género muy particular porque no es fácil, o sea, siento que se subestima mucho, pero para mí es súper difícil porque además, para mí no es género documental, sino hay una investigación, y tiene que haber una investigación sí o sí, porque si bien, y voy de vuelta un poco linkeando con lo que decías Manu y lo que decían un poco ustedes de el tema de la realidad y así de la manipulación, ¿no? Que tanto es real, que tanto no. Yo creo que o sea, una mentira siempre tiene una realidad total o parcial, o sea, por lo menos un 90% de realidad y un 10% de mentira para que se compensen, ¿no? Entonces yo lo que creo es que si bien el documental
y al igual como cualquier medio de comunicación, ¿no? Uno es responsable de lo que comunica, en el documental es doblemente responsable, porque además, y también en la ficción, es imposible separar siempre el artista de la obra, siempre es imposible, o sea, siempre hay una mirada muy subjetiva y esa mirada, quieras o no, emite un juicio de valor, que es propio, ¿no? O sea, es Claro, completamente, ¿no? es propio. Entonces creo que eso, por más que sea ficción, igual y siempre uno emite un juicio de valor. No lo puede evitar, porque no se separa Claro. la obra de uno, ¿no? O sea, la obra del artista no se separa y es muy subjetivo. Entonces también siento que juicios se emiten siempre y creo que en el documental hay una doble responsabilidad. O sea, si ya de por sí comunicar requiere de una responsabilidad sobre el contenido que se está comunicando, en el documental requiere una doble responsabilidad y no es fácil. O sea, yo siento que mucha gente lo subestima y es bastante difícil ese género porque sí requiere de mucha investigación, porque si no, no es documental, y sí tiene ciertos códigos también, Claro. que no son los mismos que la ficción, por ejemplo. Y que hay Inclusive, expectativas, ¿no? Perdón. No, nada, sí iba a completar que inclusive, por ejemplo, en estudios aquí en México, si tú quieres estudiar documental, solo está como maestría en la UNAM. Obviamente hay muchas escuelas para estudiar y poder hacerlo, ¿no? Pero así, digamos, de manera formal, o sea, ni el CCC tiene eso, ¿no? En realidad, el documental me parece que sí es un género muy, muy especializado en el que, o sea, para que la UNAM solo tenga la maestría en el antiguo CUEC, ¿no? En el que ahora es el... Claro, es que el documental también, uno no puede escribir sobre lo que no conoce, y también el documental requiere de mucho tiempo y de mucha investigación. Y requiere también de mucha logística, aunque no parezca. O sea, el de Lemus fue enorme la logística, aunque fue un documental de un buzo rompiendo un récord Guinness. O sea, las logísticas son muy grandes, como son reales. O sea, es todo como si fuera en tiempo real. O sea, es todo tele en vivo, casi si se quiere. Es como tenés una chance que te salga bien. Y por lo general es un género que además está castigado en recursos. Entonces tampoco te abundan los recursos como en la ficción, que bueno, que los presupuestos son más grandes. El documental tiene también, tiene estas limitantes, que el presupuesto es más chiquito, es más acotado, entonces también la verdad es que es bastante jugado. Es un género Pero que también da para muy mucho jugado. experimento, como decía David, ¿no? Por ejemplo, de ahí también surge el cine guerrilla, ¿no? También, hacer por así ejemplo. en ese momento y con los recursos que tenemos y darle. Del cinema verité, justo. También el cinema verité. Cámaras ¿no? ligeras, capturar lo que esté ahí. O sea, ese es otro género que surgió en el sentido de que, bueno, también depende mucho del autor, como decía Juli, pero en este caso específico de estos autores era, no vamos a, porque hay los Intervenir, documentalistas ¿no? que sí deciden hacer un gran set o una gran investigación de locaciones y, ¿sabes? Y como construirlo más, producirlo más. Pero el cinema verité no era todo lo contrario, era lo más ligero, ir al lugar, ¡pum! 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 O sea, sin tanta construcción. O el Lo que pasa realismo es que italiano, ¿no? también, claro, Perdón. lo que pasa es que también yo lo que siento es que también el documental está muy atado a las tendencias, es muy trendy. Claro, Entonces, por ejemplo, si completamente. hoy está de moda hablar del feminismo, todos los documentales van a ir por esa línea. Y como ustedes mencionaban recién, el estilo ese ya quedaría obsoleto, por lo menos no en el 2025, ¿no? O sea, dejémoslo para otro momento. Pero, por ejemplo, no sé, para mí es muy, o sea, el documental es muy de tendencia y siento que va muy así y un poco linkeando con lo que dice Chris, es periodístico, o sea, y el periodismo es actual. Entonces, también el estar vinculado a las tendencias hace que
por determinadas épocas o determinados momentos de la historia se produzcan diferentes tipos de documentales y casualmente a veces abunda de lo mismo o hay mucho de una misma temática, ¿no? O sea, Claro. como desaparecidos, bueno, en la dictadura de Argentina, después pos eso hubo un montón de documentales de eso, hasta que se agota eso, ese tema, ya deja ese tren y viene otra cosa. Entonces, el documental también está muy ligado a las tendencias. Ahorita con Ayotzinapa, ¿no? Con el aniversario de hace unos meses de Ayotzi, hubo, pues, bueno, hasta HBO ya sacó su docuserie de Ayotzinapa, muy bien hecha, etcétera. Que justo quiero tocar ese tema, la cosa de la docuserie y la documiniserie. O sea, cómo nos encanta, por no decir nos mama, el chisme, el morbo, y entonces la cosa esta de voy a hacer true crime. Me encanta el true crime, o sea, tú pones true crime. Y el chisme también, ¿no? Claro, y el chisme también, ¿no? Obviamente. Entonces, esta cosa de, no, y mató a tal, y se comió a tal, y, ¿no? Como, es muy bueno. Ajá. Las cintas de Ted Bundy. Ese es claro. Sí, claro. Todo lo de asesinos seriales, pues, era una cosa... Pero a lo que voy es que hay una, por ejemplo, The Making of a Murderer, ¿no? Que fue como de los más recientes o hace unos años de Netflix, que fue uno de estos del boom del true crime. Pero en ese true crime no es tan true crime porque de pronto hay como ciertas convenciones ya del cine o la televisión policíaca o el cine negro, esta cosa de la intriga y cómo construyen a un sospechoso, no era este sospechoso, luego es el otro. Eso es del cine noir, es del cine policíaco de los 40, ¿no? O sea, de El Halcón Maltés y todas esas películas y las novelas de Dashiell Hammett y todo eso. O sea, de pronto el documental y particularmente la docuserie y la documiniserie están agarrando pautas de la ficción para construir su narrativa porque el punto ya no es que venda la información, porque le puedes dar un clic a Wikipedia y ves todo lo que hizo Ted Bundy o John Wayne Gacy y todo esto. No, es que ya te construyan una narrativa que estés emocionada, que estés ahí pegada a la pantalla. ¿Qué va a pasar? Entonces ya tiene de pronto otros códigos que, a ver, yo no digo que no tenga un elemento de realidad mimética, ¿no? O sea, más bien el tema es que cómo te empaquetan eso que están narrando para amarrarte ahí y decir, no mames, porque tal vez no sé, no he visto tu documental, Julie, espero verlo pronto, pero no sé si tú como productor dijiste, no, ¿sabes qué? Vamos a sacar la entrevista ahora con su mamá para que, como un poco lo que hacen los documentales o la televisión deportiva que hace de, ahora te presentamos la historia del deportista que salió de la pobreza y te presentamos a la abuelita y todo para que sea de lagrimita y muy melodramático, ¿no? Eso es un poco como esta construcción o escenificación de la realidad, porque ya no nos basta con, te presento el hecho, que tal vez el hecho en sí mismo puede ser asombroso. No, te tengo que hacer todo un arco narrativo y te tengo que presentar todo esto de cómo se frustra, y es muy exitoso. Me pongo a pensar, por ejemplo, esta serie de Ryan Reynolds y Rob McElhenney que se llama Welcome to Wrexham, que más que la historia de un club de fútbol galés de la quinta división, es la historia de la gente alrededor, de los fanáticos, del que era el dueño, de los futbolistas, ¿no? Que es la historia del underdog, que esas madres cómo venden porque nos encanta el melodrama. Y ha sido una cosa bien exitosa, y como estos dos güeyes ya se volvieron accionistas, bueno, si no conocen a Ryan Reynolds, es Deadpool, Rob McElhenney tenía una serie que se llama, o tiene, todavía no sigue existiendo, la de Always Sunny in Philadelphia. Las primeras temporadas muy cagadas, eso sí. Compraron este equipo, el Wrexham, del fútbol galés, y ahora ya le metieron lana al Necaxa. Entonces, para el próximo año se viene la serie Bienvenidos a Necaxa, ¿no? Entonces, vamos a ver este tipo de cosas. Pero lo que voy es esta como escenificación de la realidad para venderte algo que ya no es nada más el hecho, sino es como un poco el hecho maquillado, ¿no? A mí me parece eso, siguiendo la línea que dices, Manu, creo que desde el punto de vista del espectador, o del consumidor, vamos a llamarle así, no me gusta esa palabrita, pero bueno, vamos a ponerlo así para que se entienda lo que quiero decir. Creo que el documental pasó de ser una fuente de consulta
ser una fuente de entretenimiento. En realidad ahorita se consume por eso, me entretiene, ¿no? Pero Claro. anteriormente, hace unos 10, 15 años, en realidad era una fuente de consulta. Vete a los documentales, porque ahí vas a encontrar la información específica, lo que necesitas y veredicta, ¿no? Y después, pues, el paso del tiempo nos fue demostrando que no es cierto, que no necesariamente vamos a encontrar la información que necesitábamos, ¿no? Y yo creo que esta comunión con otros géneros que están más del lado del entretenimiento, pues hizo que el documental creciera. No vamos tan lejos, ¿no? Ahorita Chespirito, por ejemplo, ¿no? Todo el éxito que tiene, obviamente por el morbo, por el chisme, lo que quieras, porque necesariamente tiene que haber, llamémosle chisme en el lado latinoamericano para que algo venda, ¿no? Y me parece que va más allá de lo... O sea, sí es documental, sí es una docuserie, digamos, ¿no? No, yo creo que ahí no está todo docuserie, ¿no? Ahí es como biopic, ¿no? Un poco... Es como una biopic, claro, ¿no? Claro, como que coquetea con... Pero digamos, estos nuevos géneros se permiten todo esto, ¿no? Con lo que es material de archivo o recreación de un momento real. Claro, recreación más bien. Son como recreaciones. Y yo creo que eso es lo que ha llevado también a mucha confusión del género. Y quiero mencionar lo de la confusión porque yo me he encontrado con muchos casos que me han dicho, oye, mira, me hice, así, tal cual, hice este documental, no sé, a ver, chécatelo, a ver qué te parece, ¿no? Y ya cuando lo revisas, no es un documental, es un reportaje, o es una crónica, o es algo que... Es que también eso es bien complicado. Claro. ¿Dónde empieza una cosa y dónde empieza la otra, no? ¿Quién pone esos límites? O sea, ¿cuál sería la diferencia para ustedes, por ejemplo, para una videocrónica o una crónica audiovisual y un documental? Yo creo que el documental está muy marcado por tendencias, o sea, está muy marcado por tendencias, y no solo a temas, me refiero, de que de repente salen muchos documentales sobre una misma cosa hasta que eso se agota, sobre una misma temática hasta que eso se agota y viene otra, sino que también tendencias narrativas. O sea, creo que también depende del momento y hay una lectura hacia la audiencia que la audiencia también, no digo que exige, pero sí muestra ciertas preferencias a cierto tipo de narrativas o de cómo contar algo. Yo creo que va más por ahí, me parece que tiene que ver con es muy tendencioso, me parece tiene que ver con la tendencia y también me parece que también va a cambiar, o sea, a ver, se van reinventando los géneros porque también el público se va renovando, eso es a lo que voy. Siempre hay como una especie de refresh, ¿no? Y volviendo como a lo de Chris, o sea, es súper amarillista el documental también. Antes, estoy de acuerdo que era como una especie, yo dije, bueno, una especie de enciclopedia, era material de estudio, ¿no? Uno se veía los documentales para aprender, y porque hay una investigación, por supuesto que hay investigación, porque Chespirito no se hizo si no hubo una investigación de quién fue él y cómo fue su vida, o sea, siempre hay una investigación. Por eso está la parte de realidad, pero también es una ficción, entonces también está manipulada, pero... A lo que voy es que hoy siento que es más amarillista que educativo, si se quiere. Sí, además, bueno, ahora vivimos en una crisis de información muy, muy, muy cabrona también, o sea, sí, o sea, a ver, para mí, perdón, ¿me repites, Cris? No, perdón, la pregunta era... videocrónica sobre límites, ¿no? Crónica del... Sobre límites entre uno y otro. ¿Cuál es la videocrónica y cuándo es el documental? La crónica, y te pregunto, puede ser algo, una narración de algo sucesivo en un lapso muy largo de tiempo, o tiene que ser un lapso como
la crónica de una muerte, o sea, desde que comenzó esta muerte hasta que terminó, o sea. Híjole, no sé, yo creo que la crónica clásica, pensando en literatura, ¿no? Pensándolo como escritor, creo que la crónica sí tendría que ser o sea, digamos, desde los términos clásicos, inclusive como género híbrido de la literatura y el periodismo, yo creo que tendría que ser de un suceso particular, ¿no? Creo que si tú, por ejemplo, abres como varios escritos o varios documentos que hablen de un, no sé, por decir algo, la vida de una persona, creo que ahí, en mi opinión, o bueno, más que mi opinión, clásicamente se estaría hablando de varias crónicas, ¿no? Como de que... Lo que me ayuda a responder un poco la pregunta. Sí, ¿no? creo que la crónica es más un suceso en particular y el documental es un poco más amplio. Es no solo ese suceso en particular, sino muchas cosas que intentan englobar a ese suceso. Quizás desde quién es esa persona, cómo creció esencialmente y bla, 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 bla. Pero por eso, justamente para mí, para responder algo más amplio, o sea, según lo que yo creo, es que el documental es muy, muy, muy amplio, ¿no? Y sí, sí estoy de acuerdo con Juli que es tendencioso, pero la tendencia es eso, es tendencia. O sea, si yo hago un documental al estilo, a la antigua, al día de hoy, no deja de ser un documental. Es un documental. Lo único que cambia es que quizás no sea tendencia. Entonces, la tendencia es lo más consumido hoy en día. Y lo más consumido hoy en día es cosas más amarillistas, ¿no? O sea, sí son cosas más, porque por ahí se cruza mucho el entretenimiento, porque hay una lucha, según yo, por mantener o sea, estamos en una cuestión muy capitalista, en una realidad muy capitalista, donde es como atención igual a dólares, atención igual a todo esto, y entonces es como, ¿cómo mantengo más la atención del público? Toda la gente se vuelve loca, ¿cómo mantengo más la atención del público? Quizás el documental antes era muy aburrido, ya no basta. Y eso, yo siento que el documental siempre se valió del artificio para captar, o sea, tú dijiste, desde Nanook el esquimal, el tipo no vivía en un iglú, ponen el iglú para que tú digas, órale, qué salvaje es este tipo, así, ¿cómo? ¿No? Y es un artificio, pero la cantidad del artificio hoy en día es muchísimo más amarillista, y entonces tienes la música del neo, del cine negro, tienes muchos artificios para construir, no lo que pasó necesariamente, sino la emoción que debe envolver a eso que pasó, como tú decías. O sea, es como, estoy construyendo, si estoy construyendo un héroe, tengo que construir la emoción del melodrama. Claro, Si estoy construyendo a un criminal, tengo que construir la emoción del monstruo. Tengo que poner el tan del tiburón, ¿sabes? Quizás, o sea, Sí. y se acerca Ted Bundy, no sé, lo que sea, o sea. Claro. Y entonces, en ese sentido, sí siento que ambos son documentales, pero sí ahora el artificio puta, es enorme. No deja de ser igual una pretensión de construir la realidad. O sea, yo creo que sí hay una división, y para responder esto último, ¿dónde comienza el documental? Es en eso, en la pretensión de mostrar algo como si fuera una realidad, como si esto es algo que está del lado de la realidad en el mundo, no del lado de la ficción. Claro. Porque tú desde que ves un western, desde que ves una película de Marvel o lo que sea, ya sabes que es ficción, o sea, no hay pregunta. Y desde que ves pero sí hay sí creo, más del lado de los documentales, que por eso son muy interesantes, o los falsos documentales, perdón, donde sí tratan de borrar un poco esa línea, de borrar esa línea entre es ficción o es realidad, y qué tanto puedo mentir. Por ejemplo, ahorita me acordé mucho de uno que se llama Es Ficción, creo que se llama algo Underground, August Underground, que es una ficción, pero es como si fueran snuff movies sobre torturas densísimas y horribles, como si secuestraran a gente y golpearan a gente, y está filmado de una forma tan realista, tan asquerosamente realista, que la gente pensó que era real. Y este man, el creador de esto, no me acuerdo cómo se llama luego, pero el creador casi va preso,
por la ficción tan realista que creó y porque también se vendió casi mucho como documental. Y hay gente Claro. que sí intenta borrar ese límite entre la ficción y el documental. Y justo por eso comencé diciendo, vivimos en una crisis de información, porque vivimos una crisis donde la realidad es tan manipulable que cualquier cosa tú la puedes presentar como si fuera realidad. Si eres un buen realizador, Claro. la puedes presentar como que fuera real y Sí. puedes engañar a todo el mundo. Incluso el noticiero, o sea, tú ves hablar del Claro. presidente y tú no sabes si está diciendo la verdad, si no, qué partido político no es, porque incluso las noticias ya se fueron a la manipulación de verdad. Entonces es como... Claro, bueno, pero también ahí hay un tema porque, a ver, también es libre albedrío, porque en la ficción uno empatiza con el protagonista y en el documental, a veces depende del documental, por ahí llegas a empatizar con un asesino serial, ¿no? O sea, uno lo termina como, o sea, termina siendo revictimizando al victimario, ¿no? Entonces es como... ay, pobre, ¿no? O hay veces que te pones del lado de la víctima, o a veces entiendes al victimario. O sea, es un arma de doble filo, por eso el documental tiene una doble responsabilidad en cuanto a la comunicación. No nos olvidemos del documental del juicio de Johnny Depp y la ex esposa. O sea, ¿quién estaba del lado de quién? O sea, es como, más bien... El cine del diablo. ¿No? Es del cine del diablo, se convirtió en el cine del diablo, porque o sea, sí puedes tienes una doble empatizar con un responsabilidad. asesino serial, es muy heavy. Idealmente todo el mundo es responsable, y yo sí creo que hay gente que trata de mantenerse del lado de la verdad y de manipular menos, de decir voy a decir lo que es, pero también hay mucha gente que no, y dice yo te voy a hacer creer esto. Sí, también siempre es del punto de vista de quién creo que lo escribe y de quién dirige. Sí. Como la de los hermanos estas que mataron a los padres, también. Hay muchas. El documental, perdón, Juli, el documental siempre es ideológico, ¿no? También. Justo. Entonces creo que también hay una pauta para interpretar, no el documental como género, sino me parece que hay que analizar el documental desde quién lo está realizando y desde qué tipo de documental se está observando, ¿no? Digamos, creo que el análisis del documental no es en su género, sino en la pieza, ¿no? En la obra específica. Y ya a partir de ahí creo que se puede desdoblar muchas cosas. Creo que, o sea, estoy muy de acuerdo y nada más para sumar, a mí siento que el documental empieza en el lenguaje cinematográfico. Y después viene todo lo crónico y lo periodístico, pero me parece a mí que empieza siempre en lo cinematográfico, es un género del cine. Entonces, como género cinematográfico, utiliza el lenguaje del cine y se lo apropia para evidenciar la realidad y utilizar, digamos que el segundo componente que llega al documental, desde mi perspectiva, es el periodismo. O sea, y no es al revés, ¿no? Y si fuera al revés, obviamente estaría más cargado al periodismo, ¿no? Sí, se quedaría como en una videocrónica. Pero cuando utilizas el lenguaje de cine para exhibir una realidad, es que ya estás utilizando la música, utilizando efectos, utilizando ciertos emplazamientos que estás decidiendo sobre otros, y en esa decisión, pues, ya está muy efectuado el lenguaje de cine. En algún momento yo tuve la oportunidad de entrevistar como estudiante a Everardo González. No sé si lo ubiquen, es un gran documentalista mexicano, ¿no? Que dirigió películas como La canción del pulque, Los ladrones viejos, hay algo del diablo también, no me acuerdo cómo se llama. En fin, bueno, y él me compartía que su primer acercamiento al documental fue precisamente, obviamente de él como realizador del lado del periodismo, pero que no quería hacer periodismo. Se dio cuenta que quería utilizar el lenguaje de cine para poder hacer periodismo. Entonces, para poder evidenciar, digamos, la realidad,
no se fue a escribir ni a hacer notas en un periódico, ni a hacer videoblogs, ni nada, sino que utilizó el lenguaje de cine para evidenciarlo. Entonces, me parece que donde empieza es a partir del lenguaje de cine. Y también quisiera agregar, nada más recordando lo que mencionabas hace ratito, Manu, a mí, en lo personal, el primer gran documentalista del mundo ni siquiera hizo cine, ¿no? Para mí, ni periodismo. Entonces, ahí también hay una forma de documentar, que no es un documental ni nada, ¿no? Pero me parece que en la literatura sí hay una forma de documentación importante, ¿no? Para mí el gran documentalista es Víctor Hugo, ¿no? O sea, no puedes escribir Los Miserables o Nuestra Señora de París. Cuando tú estás leyendo Nuestra Señora de París, en realidad estás conociendo toda Francia. Y lo conoces por la forma en la que están narrando y evidenciando pues la arquitectura de las calles y de las iglesias y todo este descubrimiento. Y me parece que esa es la forma, digamos, él se arraigó en la literatura para poder documentar esa Francia. Y es una forma de documental literario. Y ahora, en el documental audiovisual, me parece que la raíz ya no es la literatura, como lo hizo Víctor Hugo, la raíz es el lenguaje de cine. Entonces, nada más quería comentar eso como para abonar a lo que están comentando, que estoy súper de acuerdo. Claro, ahorita, por ejemplo, con todo lo que mencionan, es que, claro, pasamos de la idea del entretenimiento y de la información como si fueran dos cosas inclusive contrapuestas, y ya hasta hay quien le llaman el infotainment, ¿no? O sea, como las noticias ahora te tienen que entretener, ¿no? O el evento noticioso tiene que ser presentado de alguna manera para que te entretenga, porque qué hueva, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya bueno, de ahí un poco el tema de las fake news, ¿no? La infodemia, que va mezclándose y haciendo otra cosa muy diferente, que medio entretiene, medio te da ciertos datos y te sientes un poco informado y borra justamente la división que antes se parecía ser muy clara entre ficción y narración. Me acuerdo en los primeros años de YouTube, ¿no? 2008, por allá 2007, pues resulta que muchos videos, ¿no? Cuando ese YouTube parecía salvaje oeste, muchos videos que eran realmente puestas en escena, eran videos, ejercicios, inclusive de estudiantes, o piezas de videoarte, o cortos, muy cortitos, ¿no? Lo que te permitía YouTube en ese momento, pasaron como cosas reales, ¿no? Y claro, como desde la primera campaña de viralización que yo me acuerdo que fue La Bruja de Blair, mucho antes de YouTube, que mucha gente pensó, esto es de verdad, porque así se manejaba, imagínate la película, esto se encontró en el bosque y te vamos a pasar fragmentos de lo que encontró la policía y estos chicos están desaparecidos. Por ejemplo, les digo, como 2008, 2009, unos cuates hicieron un cortito medio de suspenso que se llama Hi Walter, It's Me, donde es una videollamada de un cuate, un gordito con lentes, ¿sabes qué? Hola, está haciendo un video para su amigo, ¿no? Que se llama Walter. Hoy acabo de encontrar una chica, acabo de conocerla, bla, 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 me enamoré. Y el twist final del corto es que le enseña a su amigo Walter con la cámara y la chava está secuestrada en el sótano de este güey. La gente pensó que era verdad hasta que, como pasa la chica, se ve a cuadro como muy rápido y la chava llorando, es rubia, sácame de aquí, por favor, bla, 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 y pum, se acaba. Es una cosa como de 3 minutos y cacho, ¿no? Lo encuentran con Hi Walter, It's Me. Hasta la policía de un estado de Estados Unidos, no recuerdo, Michigan, Wisconsin, etcétera, pensaron que era la chava que habían secuestrado como unos meses antes, ¿no? O sea, alguien le enseñó los videos a los papás y los papás pensaron que era su hija y los papás alertaron a la policía y ellos hasta fueron a arrestar a este güey y entrevistarlo. Oye, ¿qué onda con este video? Perdón, soy videoartista, esto es completamente ficcional, o sea, la chica es una actriz, ¿no? Es una amiga mía, pero imagínense, ¿no? Y todas estas creepypastas que por ahí, por la época, ¿no? Como por ejemplo, no sé, este video también que se llama Username 666, que según era un video maldito, que
si lo ponías en YouTube, te iba a aparecer el diablo en la madrugada, ¿no? O sea, como cosas así que dices, claro, la gente estaba experimentando, que no es nuevo, lo que pasa es que el internet te permitía como acceder a todas estas cosas muy rápido, pero cada vez se borra más esta diferenciación entre qué es ficción y qué podrías llegar a ser documental, y yo creo que ahorita pues ya no hay una separación muy claro, ¿no? Entonces, pues nada. Bueno, ahora con la IA se nos peor, empieza a ¿no? complicar, ¿no? Con el AI en metaverso, todo eso menos. Ni siquiera la realidad nuestra vamos a saber cuál es y cuál es ficción. Justo en esto que les contaba, lo encontré, por si se atreven a verlo. Se llama August Underground, la película que les decía. Y encontré justo, mire, la controversia que se formó alrededor de eso es, en el 2005, mientras viajaba a Canadá a asistir al Festival de Miedo de Rue Morgue, en Toronto, el director y co-guionista Fred Vogel fue arrestado, pendiente de cargos por transportar materiales obscenos a Canadá, cuando los funcionarios de aduanas encontraron copias de August Underground y su secuela, entre las mercancías que tenían intención de llevar a la convención. Los cargos finalmente se retiraron después de que Vogel pasó aproximadamente 10 horas bajo custodia aduanera y sus películas fueron enviadas a Ottawa para su posterior observación. Y varias han pasado, ¿no? Yo sí sabía de August Underground, no la he visto, porque aparte es difícil de conseguir, pero VHS, la primerita, ¿no? Esta antología de películas de terror, sí. ¿No? También pasa por ahí, la misma Bruja de Blair, o el fan footage, ¿no? O sea, desde Holocausto Caníbal de los 70s, ¿no? Como, ay, esto sí es real o no, no sé qué tanto, ¿no? Siempre hay como este juego, que a mí me gusta como fan del horror, pero sí, ya de pronto es difícil de distinguir. Es difícil de distinguir, definitivamente. Y que quizás que se vuelva para muchos, que se vuelva difícil de distinguir, ahí radica mucho más entretenimiento a veces, ¿no? Porque la gente, siento que mientras más, a veces en la misma ficción, mientras más real parezca y mientras más te engañe, como que hay un morbo ahí que más te hace querer verlo también. Así. Pues eso es que es un poco el principio del terror, ¿no? O sea, como esta falsedad de que me puede pasar a mí, como que estoy un poco en riesgo, le da más saborcito al asunto, ¿no? O sea, como que puede ser peligroso ver una película, le agrega algo, ¿no? Pero hay un documental ahorita de un brother que lo que está documentando es las maldiciones, la magia negra, y el documental va de que el man se va por un montón de lugares en el mundo y les pide que le hagan magia negra. O sea, les pide a brujos, bla, 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 que le echen maldiciones, que le hagan magia negra. Y su interés en documentar esto es ver lo que le pasa después de que le echan maldiciones, ver si es que... Órale. Si se jode o no se jode. Si no me acuerdo cómo se llama, perdón. Claro. Ahí luego nos traes el nombre ese porque está bueno. Oigan, por eso siempre como es el cartel basado en hechos reales, siempre es como... Claro, jala. Es un gancho, es un gancho tremendo. Claro. Porque aparte, o sea, no... Bueno, ni sabés si se basó en hechos reales, pero ya sabiendo que, como decía Manu, que te puede llegar a pasar, ya te hace verlo, es el enganche. Porque además está es un área gris, ok, acá en México, para la banda que nos esté viendo fuera, ojalá, ¿no? Que nos esté viendo fuera del país, pero tú no puedes poner publicidad engañosa, ¿no? O sea, viene Profeco y te dice, no es cierto, ¿no? Como le pasó a Cinépolis con la garantía de que según le iba a garantizar, que con esta garantía... sí es cierto, sí. ¿No? Que garantizaba que te iba a gustar. Bueno, ahora ya tienen que poner recomendación, ya no pueden poner garantía porque es publicidad engañosa. Pero está en un área gris que el tema es, ¿a qué te refieres con basado? ¿Te inspiraste? ¿Es una adaptación? ¿Es un documental? Medio agarraste la idea. Es un área tan gris que tú puedes hacer una marihuanada y decir, claro, me basé. No, pero también es eso, sirve para vacíos legales, para que nadie vaya y te ponga algo, tipo, de que alguien que le pasó vaya y te ponga una demanda. O sea, también es eso. Sí, me inspiré en, ¿no? O sea, claro. Puede ser cualquier cosa, ¿no?
Claro, sí, en Argentina también, no sé si acá llegó, pero en Argentina también había una leyenda cuando empezaban las pelis que decía como, hay algo así como, los siguientes personajes corresponden a una ficción, cualquier parecido con la realidad es una mera coincidencia. Claro, en Estados Unidos también lo ponen, o sea, O porque sea, alguna en vez un Argentina alemán- siempre era una leyenda así, que aparecía siempre adelante, aparece siempre adelante de todo, que es una mera coincidencia, como de que, bueno, nos salvamos de todas las demandas que nos pueden llegar a caer, pero sí ¿Te están, acordaste obviamente se basan en personajes de la realidad, pues, o sea, que es la de realidad de cómo sí, empezaba South Park? cotidiano. Este programa es irreal y grosero, ¿no? Y nadie lo tiene que ver, ¿no? Algo así. ¿Saben qué? Vamos a hacer lo que hacíamos con mis amigos en la secundaria. Un saludo a mis amigos si me están viendo. Nos íbamos a meter con la cámara de un amigo, ¿no? Del hermano de un amigo, teníamos como 14, 15 años, a cementerios, caños, terrenos, cualquier lugar que nosotros escuchábamos que se aparecían cosas, ahí íbamos a buscar fantasmas o espectros, lo que sea. Nunca vimos ni madres, nada más algún te por ocho por ahí que nos metió un susto, pero podríamos hacer nuestro documento, nuestro found footage, ¿no? Estaría chido, estaría. Sería bueno, ¿eh? Sería bueno. Hacemos una sesión de cinefogata, pero en un lugar abandonado, así, en un lugar maldito, Claro. así. Como está Y estaría Flintstone. bueno Pero que... ¿sabes Y qué? le Con las podemos poner, GoPro. claro, y le podemos poner la leyenda de cualquier parecido con la realidad es una mera coincidencia, Claro, por las sí. dudas. Y sería bueno que nuestros suscriptores nos dejaran aquí en los comentarios, pues, recomendaciones de lugares a los que podamos ir, a lo mejor a hacer esta edición Claro, de Cinefogata, ¿no? Una remake, así, una El remake. hospital abandonado. Casera. No, hacer la sesión de Cinefogata, que digan, vénganse y graben acá, ¿no? Aquí dicen que Hacia que espantan, ¿no? aparece. Claro, Claro, así ¿no? está bueno. Ya Está si nos bueno. invitan, pues ya la armamos así. El Claro. documental que les decía del maldito se llama Accursed Man, un hombre maldito. Ok. Accursed Man. ¿En dónde está? No sé dónde está. A muchas cosas me piden ustedes. Bueno, oigan, ¿qué les parece si vamos cerrando? Ya no nos da tiempo de contestar la siguiente pregunta, pero igual podemos cerrar con eso, como último comentario, ¿no? ¿Cuáles son los documentales imperdibles, ¿no? Los que consideramos nosotros los imperdibles. Y pues no sé, David, ¿quieres iniciar? Uy. Baraka es mi documental favorito porque solo se ve hermoso. Es un documental espiritual, no se dice ni una palabra en el documental, solo ves imágenes de corte espiritual y la contraposición entre la vida material y la vida espiritual. Me encanta Baraka. Y el otro que también amo toda la vida, pero es cortito, muy chiquito, es o de Maya Deren o del novio de Maya Deren, The Private Life of a Cat, que igual no dicen nada en todo el documental, solo le filma a sus gatos y cómo se comportan sus gatos, y es muy como la vida familiar de un gato, de unos gatos que tienen gatitos, pero es muy chido, se lo recomiendo mucho, The Private Life of a Cat. Bueno, y el hombre de la cámara en el corte de lo más, sí, creo que es uno de los imperdibles. Sí, sí, creo que todos son imperdibles. Sí. Julie. Yo voy a recomendar un documental imperdible que es el de Respira de Alejandro Lemus, producción de quien les habla, por supuesto, pasando el chivo. Y después hay otro documental imperdible que hizo un muy querido amigo mío, que David también lo conoce, que se llama Atsin, que es Entre Tierras y habla de los inmigrantes, o sea, de los deportados de Estados Unidos, o sea, de los mexicanos deportados en Estados Unidos, de la migración. Y lo tocó antes de que pasara todo este tema de ahora, o sea, fue la verdad bastante visionario. Así que bueno, también va mi recomendación ahí para mi amigo querido. Hay que invitarlo a Atsin algún día a esto, sí. Porque también es un genio esto. Y hubiera sido bueno, y después tengo muchos otros, pero no sé, o sea, una hora más me llevaría, así que les doy la palabra, chicos. Excelente. Manu. Pues ya para terminar, bueno, ya lo mencionaste, ¿no? Un par de ellos, La Libertad del Diablo, que creo que está en Netflix, buenísimo, se los recomiendo muchísimo.
Ladrones Viejos, creo que me gusta más Ladrones Viejos, porque es justo de este documentalista que mencionaste, ¿no? Everardo Gutiérrez, creo que González. Ajá. González, ¿no? Entonces, los dos buenísimos. Y otro que no sé si propiamente sea documental, que se llama Manifesto, del 2015, que es Cate Blanchett trabajando en diferentes cosas, no sé, trabajos como, no sé, recolección de basura, cosas así, y en la medida que la ves, está narrando, bueno, está declamando de alguna forma manifiestos de movimientos artísticos, ¿no? Escuchas el manifiesto situacionista, el manifiesto dadaísta, el futurista, el surrealista. Entonces no sé si llamarle siquiera documental, pero me gusta mucho el contraste de ella con, pues, disfrazada o como con trajes de trabajo, haciendo cualquier tipo de trabajo, lavando cocinas, etcétera, picando comida, recogiendo basura y al mismo tiempo está declarando, está diciendo en voz alta estos documentales. Se llama Manifesto, está es del 2015 y está por ahí por internet, se los recomiendo muchísimo, bien, bien interesante. Genia Kate, la amamos, le mandamos un beso claro, también, por si nos está mirando. Claramente nos está viendo. Beso Kate. Claro, claramente se conecta para vernos. Está invitada. Ya saben que siempre estoy invitado. Bueno, yo para no repetir a Everardo González, que también iba a ser de mis recomendaciones, Los Ladrones Viejos y todos los que mencionaste, La Libertad del Diablo es buenísimo. Pues recomiendo todo Herzog, ¿no? Todo Herzog. El del volcán, ¿cómo se llamaba? ¿Vulcano? ¿O el de la pareja de Vulcano? El del volcán no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita los dos que iba a recomendar yo es La Cueva de los Sueños Olvidados y Grizzly Man. La del oso, ¿no? La de los osos. Y la del volcán también es buenísima y creo que está en Netflix, no me acuerdo cómo se llama. Esa está muy accesible en Netflix. Y también nada más para recomendar algo que no es documental, pero que sí es un híbrido y coquetea mucho con eso, es completamente ficción, ¿no? Desde la realización, Canoa, de Felipe Casals. Claro, Canoa película, ¿no? También. Que además, o sea, inicia como documental increíble también. Y bueno, pues ahí ya están las recomendaciones. También escríbanos, déjenos acá en los comentarios cuáles son sus documentales imperdibles que nos recomiendan a nosotros que veamos y les echamos un ojo. Y si quieren también que platiquemos de algún documental en específico o de algún tema en específico, pues pueden escribirnos, dejan igual comentarios y los vamos leyendo y armamos algo con ello. Dale like y suscríbete. Dale like y suscríbete. Pues bueno, eso es todo. Ya se están despidiendo, todavía ni cerramos. Pero no, pues muchas gracias. Pues aquí fuimos nosotros Cinefogata. Les agradecemos mucho y ahora sí, porque ya tenemos mucho sueño, pues ahora sí nos despedimos. Cuídense mucho. Bye. Bye.